Hola, somos el grupo de investigación de la Universidad de Jaén, Estrés Celular y Edad. Os presento a todos los miembros del grupo y vamos a hacer un taller para ver cómo el coronavirus entra en las células de nuestro cuerpo. El taller que vamos a realizar hoy nos va a permitir conocer cómo entra el coronavirus SARS-CoV-2 en las células humanas. Para poder realizar el taller vais a necesitar los siguientes elementos. Por un lado, una pecera, como estáis viendo aquí, o un recipiente de cristal, que hará las veces de célula humana. Masa moldeable de diferentes colores para poder hacer la estructura del virus y los diferentes orgánulos de la célula, al igual que el lápiz 3D. Una pistola de silicona que nos permite fijar los elementos a lo que es la célula y la estructura del virus, y por último, film transparente que simula lo que sería el proceso de entrada del coronavirus en la célula humana. En primer lugar, deciros cómo el coronavirus entra en nuestro organismo. Lo hace a través de las vías respiratorias fundamentalmente. El virus contacta con la mucosa, que es una capa que reviste dichas vías. Aquí tenéis un modelo de coronavirus. El virus estaría formado por una envuelta en la cual podemos identificar distintas proteínas señaladas con diferente color, y de entre ellas esta proteína, que es la proteína S o proteína de la espícula, que es clave para que el virus entre en el interior de la célula. Por otro lado, tendríamos nuestra célula humana, en la que en el interior podemos ver los distintos orgánulos que hemos elaborado anteriormente, y en esta zona vemos también la estructura de la membrana plasmática. Vamos a ver un poquito más en detalle la estructura que tiene la membrana plasmática, puesto que, como ha comentado Raquel, es a través de ella por donde el virus va a entrar en el interior de la célula. Como veis en este pequeño modelo, la membrana está compuesta por diferentes componentes, fundamentalmente lípidos, que tenéis aquí representados por una bicapa lipídica, y también por proteínas. Dentro de estas proteínas hay un grupo de ellas que actúan como receptores, por tanto van a participar en la entrada de diferentes moléculas o partículas al interior de la célula. De entre los diferentes receptores que puede haber anclado en la membrana, os voy a destacar uno fundamentalmente, que es el receptor AC2. ¿Por qué este receptor? Pues fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, porque este receptor es especialmente abundante en las células que tapizan las vías respiratorias, y en segundo lugar, porque este receptor es capaz de reconocer de forma específica a la proteína de la espícula o proteína S del virus. De esa manera, una vez que se produce el reconocimiento de esa proteína, se activa el mecanismo o uno de los mecanismos que tiene el virus para entrar en el interior de la célula. Ese mecanismo, si lo vemos un poquito más en detalle, se conoce con el nombre de endocitosis. Y conllevaría, una vez que se ha unido esa proteína al receptor, la proteína S al receptor, conllevaría la formación de una invaginación en la membrana que progresa formando una vesícula que va a ir envolviendo al virus hasta que finalmente esta vesícula se desprende y todo el virus quedaría envuelto y suelto en el citoplasma. Una vez que el virus está en el interior de la célula, va a utilizar toda la maquinaria que tiene la célula para hacer copias de su genoma y también del resto de sus componentes, que se van a ensamblar para formar nuevas partículas víricas. ¿El coronavirus está formado por células? Bueno, Lucía, pues es muy importante que nos quede claro que el coronavirus no es una célula, el coronavirus es una agrupación de moléculas que necesita obligatoriamente infectar a una célula. Aquí tenemos la célula
que, como ha comentado mi compañera previamente, pues tiene una serie de orgánulos. El coronavirus no tiene orgánulos, que tienen que infectar a otras células, como ha explicado mi compañera Esther, y utilizar la maquinaria de esa célula para replicarse. El coronavirus no tiene orgánulos, ¿de acuerdo? De manera que tiene obligatoriamente que infectar una célula y dentro, como ella ha dicho, utiliza esa maquinaria y se replica para generar millones de copias de virus. Luego es muy importante que quede claro que el coronavirus no es una célula. ¿Cómo sale el coronavirus de la célula? El virus, ya sabéis, os ha quedado claro cómo entraba, y entraba por un proceso que se llama endocitosis, que es el que ha explicado mi compañera Esther. Pues una vez que ya se ha replicado dentro de la célula, sale por un proceso que se llama exocitosis. Endo quiere decir hacia adentro, exo quiere decir hacia afuera. Entonces, básicamente es similar al proceso de endocitosis, pero ocurre en sentido contrario. De manera que de una célula van a brotar millones de virus que pueden volver a infectar. Cuando nosotros tosemos o hablamos, exhalamos unas gotitas muy pequeñitas, unos aerosoles. Esos aerosoles se pueden quedar en el ambiente y además pueden infectar a otras personas. Por eso es muy importante que mantengamos la distancia social y que utilicemos mascarillas, porque de esa forma estamos poniendo barreras, estamos haciendo que sea mucho más difícil que nos infectemos. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro? Esperamos que os haya gustado el taller y de una manera fácil y sencilla hayáis comprendido cómo infecta el coronavirus nuestras células.